tal, amigos? Pues mientras ustedes contemplan este cardumen de discos, su comportamiento al alimentarse, vamos a abordar el tema que tenía comprometido con ustedes relativo a la cuarentena. Espero les resulte agradable, les resulte de interés y sobre todo de mucha utilidad. Creo que va a ser una serie de conversaciones respecto a la cuarentena. Inicialmente había contemplado un solo video, un solo audio donde pudiera abordar el tema, pero conforme fui documentándome para tener un mejor orden en la exposición, me di cuenta de lo complejo que esto podía ser. Al menos creo que vamos a segmentar en dos partes esta plática. En la primera abordaremos conceptos teóricos respecto a la cuarentena, para definirla, para poder establecer su importancia, para poder hablar de las etapas o procesos que lleva una cuarentena, su duración, etcétera. Y por otro lado, vamos a comentar en otro video, en el subsecuente, cuáles serían las características mínimas de un acuario hospital o de cuarentena, cuáles serían los procesos que deberíamos llevar ahí, qué equipo es el que necesitamos como mínimo para poder iniciar ese proceso, si requerimos ciclar, si no requerimos ciclar, en fin, otros detalles específicos ya, digamos, prácticos sobre lo que es un acuario hospital o de cuarentena. Y aclarar también ahí si es lo mismo un acuario hospital o un acuario de cuarentena. Vamos a empezar pues esta primera etapa con algunos conceptos básicos respecto a lo que es la cuarentena. ¿Qué debemos de entender por cuarentena? Evidentemente la palabra deriva o se refiere a un proceso de 40 días asociado con el aislamiento que se lleva a cabo en personas, en general seres vivos, pensemos personas, animales y plantas, que se encuentran en un proceso de aislamiento de su entorno para efecto de observar y eventualmente detectar cualquier problema de salud, ya sea que se refleje de manera evidente o mediante estudios y análisis que permitan conocer si el espécimen en estudio se encuentra en algún proceso de infección con algún virus o bacteria, digámoslo en términos generales, algún patógeno que afecte a su salud y que pueda ser contagiado a otros seres vivos. Ahora bien, en el caso específico de los peces, el proceso de cuarentena definitivamente no se va a referir a un proceso de 40 días de observación o de estudio. Se va a referir a un periodo de tiempo indeterminado que en cada caso podrá variar y que puede ir desde un periodo de 24 horas, en muy pocos casos, hasta efectivamente semanas o meses si se llegara a detectar algún problema de salud y hasta en tanto no se solucione totalmente, ese ejemplar, ese pez, tendría que estar aislado hasta su total recuperación y muchas veces posterior a ello para ver si todavía tiene algún nivel de riesgo el ponerlo en contacto con otros peces en el acuario de nuestra preferencia. Resumiendo lo antes dicho, la cuarentena esencialmente la vamos a utilizar como un proceso de observación durante un tiempo determinado de uno o más de nuestros peces adquiridos para efecto de prevenir eventuales contagios de problemas que pueden detectarse si y solo si se realiza una cuarentena de manera preventiva. Este es uno de los principales errores que de manera recurrente escucho y leo. El argumento de yo conocía
la procedencia del pez y por ello no realicé la cuarentena. Vamos a tratar de resumir lo que puede suceder en el traslado desde quien nos entrega un pez hasta el momento en que lo recibimos. Es decir, desde que se embolsa o se restringe a un espacio pequeño, reducido, un pez para su traslado y posterior entrega, lo cual comúnmente se realiza, por supuesto, en una serie de bolsas donde ese pez va a viajar eventualmente una cantidad incierta de horas, puede ir desde 12, a veces menos cuando es un traslado terrestre, hasta 48 horas o más, donde ya hay un alto riesgo de que se presenten problemas de salud para el pez. Por esos factores mencionados, cuando recibimos el ejemplar en nuestro domicilio, ya su nivel de estrés se ha elevado, sus defensas se han disminuido, no sabemos por supuesto en qué nivel, pero ya viene con un cierto riesgo. ¿De qué? De que lo ataque esa enfermedad oportunista y por lo tanto no es negociable, es indispensable siempre que el pez pase por un proceso de observación en el cual se encuentre aislado, donde pueda disminuir su nivel de estrés, con excelente calidad de agua, sin luz, en condiciones pues óptimas para su recuperación. Adicionalmente, si directamente introducimos el pez llegando a nuestro hogar al acuario principal, es decir, lo exponemos a todos los ejemplares que ya se encuentran jerarquizados y adaptados a un acuario, lo más probable es que va a ser objeto de agresiones y de un nuevo estrés adicional. Ya tenía un estrés del traslado, ahora le sumamos un estrés derivado de la introducción a un acuario donde hay un orden jerárquico, donde hay espacios físicos controlados por determinadas especies que son más o menos territoriales. Adicionalmente, por supuesto, un flujo distinto de agua, una temperatura distinta a la que surgió del acuario aquel en el que vivía, después vino una baja de temperatura, después vino una aclimatación, suponiendo que se hizo correctamente, y ahora una nueva temperatura y una nueva serie de parámetros a la que hay que adaptarse. Sumados esos tres factores, que resumiría en tres aspectos: estrés de traslado, estrés por las nuevas condiciones del acuario que le recibe, más el estrés que le genera el entorno de la jerarquía, de la adaptación a los espacios ya controlados por otras especies, es muy probable que ese pez pueda presentar algún tipo de problema, pues recordemos, y vuelvo a insistir en ello, que las enfermedades oportunistas van a surgir, se van a presentar cuando el pez tenga disminuido su sistema inmunológico. Creo, amigos, necesario hacer una pausa, dejar hasta aquí este capítulo donde hemos establecido cómo se puede generar ese riesgo para nuestros peces en nuestro acuario si no hacemos cuarentena. Sé que ha sido hasta cierto punto aburrido escucharlo, no ha presentado ninguna opción o alternativa de solución, pero el objetivo era generar una conceptualización del problema. En el próximo capítulo empezaremos a ver las posibilidades que tenemos para evitar estos riesgos, cómo realizar una cuarentena sin que nos implique grandes erogaciones de dinero, con lo mínimo indispensable, pero a la vez dando las mejores condiciones para que el pez se recupere. Vamos a hablar quizás ya de manera más práctica los litros que debiera de tener un acuario para esas necesidades o características de cuarentena y de hospital. Vamos a hablar de esa diferencia entre cuarentena y hospital, y vamos también a establecer si es necesario que tengamos filtración biológica o simplemente una oxigenación en esa agua. En fin, otros conceptos ya más prácticos que espero nos permitan llegar a conclusiones, y que sobre todo, que ese es el objetivo de esta pequeña serie de 2 capítulos que estamos concluyendo en su primera parte, que es evitar
tragedias en nuestros acuarios, muertes masivas, problemas que no podemos controlar y sobre todo personas principiantes o intermedias que no han enfrentado problemas de infección masiva que desafortunadamente pueden llevar a desaparecer por completo la vida en su acuario. Y no me refiero solo a peces, a plantas, gente que desmonta sus acuarios y que no quiere volver a saber en mucho tiempo de los acuarios. Que ese es pues el objetivo de estos videos, apoyarles para que no les suceda, para que puedan evitar este tipo de situaciones trágicas tan dolorosas. Pues amigos, hasta aquí este video. Espero que les haya sido de utilidad. Si les gustó, denle un like. Se valen las críticas. Estamos iniciando el canal, así que todo lo que nos propongan seguramente lo sabremos aprovechar para mejorar. Muchas gracias.